El fenómeno de la meditación y sus visiones místicas o yogis. 479. El mentalista puede o no percibir durante el presente curso de estos ejercicios algunas de aquellas visiones clarividentes, algunos de aquellos trances místicos o fenómenos del yoga de los que dan cuenta los anales históricos del yoga hindú y budista o del misticismo cristiano y musulmán. Pero es necesario señalar que estos sucesos son sólo vivencias que acompañan a los ejercicios, en el caso de que algunos mentalistas, no en el de todos, y que aquellos a quienes les ocurren no son necesariamente más evolucionados o superiores éticamente a los que no tienen iguales experiencias. Estas manifestaciones dependen de la ley de atracción especial o individual aplicada a cada mentalista. Debe aconsejársele a éste que siga su propio curso interior sin procurar confundirse con las experiencias de los otros. 480. Si bien algunas partes de este entrenamiento pueden provocar visiones, sueños y éxtasis, no se deben tomar, como hacen algunos yogis y creyentes, como fines en sí mismos, sino como incidentes que apuntan a un fin único y superior. Podemos aclarar más esto analizando algunas preguntas que a menudo se formulan al respecto. ¿Por qué estas visiones plásticas varían tanto y se diferencian tan rotundamente entre sí? ¿Por qué tantas revelaciones simplemente confirman creencias históricas preexistentes pero no las crean? Estas preguntas tienen respuestas perfectamente racionales, pero tales respuestas pueden no satisfacer al científico ordinario con sus prejuicios materiales o al creyente ordinario con sus prejuicios emocionales. Sin embargo, satisfacen al estudiante mentalista, porque encuentra en ellas un lugar de respeto tanto para la ciencia cuanto para las religiones, descartando los prejuicios y errores de ambas posiciones. 481. Rechazamos aquí los fraudulentos reclamos de muchos impostores y las fantasmagóricas alucinaciones de los lunáticos para ocuparnos solo de los casos auténticos. Cuando la meditación es realmente lo que debe ser, o sea, un camino de retorno del hombre hacia la fuente perenne de su propio ser, un noble anhelo del corazón y la razón por realizar una vida supersensorial, provoca entonces en el mentalista una respuesta de su yo superior universal. La reacción puede manifestarse a través de sentimientos de éxtasis, que el hombre puede gozar por un tiempo, o a través de mensajes impresos en la mente que le pueden llegar como si se tratara de una verdadera conversación mental con un ser superior. En cualquier caso, su manifestación corresponderá a su grado evolutivo particular, a su carácter, predilecciones y expectativas. Según sea su evolución, el yo superior universal de la mente amada aparecerá frente al hombre en la forma en que éste pueda comprenderlo mejor. Ello se debe a que este yo superior universal no es algo diferente de su propio yo, no es un ser aparte del propio, y dicha aparición asume una forma reconocible para afirmar que la mente amada realmente existe. 482. Los fenómenos visionarios de personajes sagrados o de acontecimientos mitológicos que embellecen la experiencia de tantos creyentes varían de acuerdo con sus previas creencias, medio ambiente, sentimientos de expectación, educación y puntos de vista. Sin embargo, esto no invalida que en dicha experiencia el yo superior universal haya buscado hablarlos en el lenguaje que les es más familiar. Si Jesús aparece a los cristianos y no a los hindúes, mientras que Krishna o Shiva aparecen a estos últimos y Mahoma a los musulmanes, el investigador imparcial no se sentirá confundido por estas contradicciones cuando comprende que el yo superior universal se manifiesta por espontánea adaptación a la respuesta que mejor comprenda el creyente. De esta manera, la mente amada se comunica con la humanidad en múltiples formas a lo largo de su historia. Sin embargo, lo que generalmente no saben los hombres es que a lo largo de la maravillosa y genuina expansión de la conciencia, por el contacto del yo superior universal, sus complejos y pensamientos personales interpretan inconscientemente esta expansión
de acuerdo con sus propias tendencias habituales y ambientales. Esta actividad interpretativa algunas veces es hasta simultánea, haciendo que su contribución secundaria parezca la parte más importante de la experiencia misma. Así, el yo superior universal deja que los hombres inconscientemente plasmen la forma del fenómeno, mientras que el yo superior universal vierte su propia esencia amorfa en el molde elegido. 483. La ignorancia que satisface a los demás no puede satisfacer al estudiante del mentalismo. Este debe traer a la superficie de su conciencia el total proceso por el cual son elaboradas las visiones, ya sean propias o de otros. Debe conocer exactamente cómo surgen y no cómo él se imagina que aparecen. Debe dejar de trabajar en la oscuridad, y así descubre que las experiencias del pasado olvidado o recordado pueden entrar a participar tanto como las anticipaciones del futuro, que pueden surgir visiones del contorno físico inmediato o de una distancia lejana, que tanto las creencias adoptadas en la primera niñez cuanto las creencias adoptadas en la madurez pueden tener su parte de responsabilidad, que también pueden intervenir conceptos leídos en libros, el propio poder imaginativo de la persona, el natural deseo de experimentar una visión, como también la vanidad de impresionar a los demás. Por lo general hay 7 factores personales que tienden a elaborar o por lo menos influir en dichos fenómenos. Son ellos: primero, las nociones religiosas previas del hombre entregado a la meditación. Segundo, el objeto físico o el personaje particular sobre el que esté meditando. Tercero, las generales tendencias y energías de hábitos procedentes de sus pasados nacimientos. Cuarto, los complejos innatos y los prejuicios adquiridos. Quinto, el temperamento emocional. Sexto, las circunstancias físicas y el medio ambiente, incluyendo la condición corporal y la situación histórico-geográfica. Séptimo, la capacidad mental. Por lo tanto, la persona plasma subconscientemente su visión no solo a partir de la inspiración que le brinda su yo superior universal, sino también a partir de los materiales que le ofrece su propia personalidad. El ser humano ve lo que inconscientemente ha proyectado. 484. Si nos referimos a los primeros estudios acerca del análisis onírico y atendemos a los diversos factores que pueden plasmar solos o combinados la forma en que una experiencia onírica asume, contamos con la mayoría, no todos, de los factores que pueden plasmar la forma de una visión. Así como no hay una causa universal común para todos los sueños, tampoco existe una causa universal para todas las visiones. Ese mismo estudio sobre los sueños también nos ha enseñado que la experiencia física, mental o emocional puede representarse simbólicamente en forma de sueño. Así como el soñador puede ser testigo de la dramática autorrealización de sus propias ideas y deseos inconscientemente proyectados, así también el meditador puede contemplar una operación paralela, porque el rapto de ensoñación que caracteriza el sueño no se diferencia demasiado de la experiencia de la meditación. El mentalismo ha demostrado que es la intensidad de nuestros pensamientos sobre las cosas lo que les otorga realidad. La captación de visiones puede ser al mismo tiempo una serie de autohipnotización espontánea y una inspiración sagrada, cuando se suprime el pensamiento, aún momentáneamente, y se deja vacía la mente. Cuando el hombre se entrega a la meditación y no proceden según las normas mentalistas, este hombre llena por sí mismo este vacío con una visión cuya proyección será debida a su actual expectación inconsciente, en una forma particular o una previa concentración consciente en dicha forma. Sus visiones pueden ser parte de sus propios pensamientos, que vuelven a él, pero que no regresan solos. Algo se ha añadido a ellos. Hay en ellos, como premio a su anhelo y meditación, la inspiración supraterrenal del yo superior universal, la certidumbre del yo superior universal, la exaltada serenidad del yo superior universal. Desgraciadamente, si este hombre que medita
no comprende qué es lo que le ha sucedido, no hará discriminación entre una y otra cosa, sino que superpondrá lo accidental a lo esencial, y así retornará a sus creencias magnificadas ahora cientos de veces, con mayor fanatismo, porque le vienen apoyadas por la certidumbre que siempre produce una visión, pero que en este caso se trata de una visión parcialmente equivocada. 485. Uno de los más ilustres yogis modernos de la India fue Ram Tirtha. Uno de sus devotos, hombre de gran educación, contaba algunas interesantes e instructivas anécdotas sobre Ram Tirtha. El yogi Ram había sido un devoto de Krishna y durante las noches solo tenía una visión de la figura del cuerpo azul de Krishna. Esta es la figura que resulta familiar en toda la India, a través de las pinturas que se encuentran en millones de hogares. Ram Tirtha decía que la figura de Krishna se le aparecía justo frente a él, cuando tenía los ojos completamente abiertos y sus 5 sentidos totalmente despiertos. Se trataba de una aparición absolutamente externa y totalmente objetiva. Sin embargo, lo que más nos interesó fue la franca confesión que hizo Ram Tirtha a este discípulo suyo. Esto indicaba una etapa particular de la concentración mental, y era realmente la materialización de mi propia imaginación, una precipitación de mi propia mente. 486. Por vívidos reales y externos que ellos puedan parecer a la persona que los ve, sin embargo, estos fenómenos de clarividencia emanan de la mente y se hunden en la mente, como lo afirma cualquier adepto tibetano. El crítico se da cuenta de que la forma es una plasmación hecha por el hombre y rechaza naturalmente su calidad real, considerándola una ilusión. Pero desgraciadamente este crítico no siente la inspiradora realización que esa visión expresa en esa forma. De modo que es necesario separar cuidadosamente el hecho psicológico de la interpretación metafísica. Y puesto que ambos están inexplicablemente ligados, el meditador, que no se cuida de hacer tal diferenciación, sino que los acepta como si se tratara de una sola cosa, simplemente equivoca su propia experiencia. La clave de este problema radica en el hecho de que la forma de respuesta proviene del hombre mismo, pero el poder que anima o llena esa forma proviene del yo superior universal. Como testigo de que su fe es algo que está más allá de él y más allá de la materia, la visión realmente se justifica. No es una ilusión. De modo que no tienen que alegrarse los escépticos porque muy fácilmente son engañados por su propio escepticismo. Ya que por encima y más allá de las causas posibles que pueda detectar el científico, existe todavía un residuo sustancial de otra posible causa, que ese científico no puede detectar, pero que se la puede describir como algo totalmente fuera de la creación personal. Aquello que surge en una visión no es una reelaboración de un viejo material, sino una creación verdadera de nueva vida. Este verdadero elemento divino de una visión, que se siente más que se ve, la convierte en una auténtica revelación. 487. La comunicación entre dos mentes, con independencia de medios naturales, la proyección de un pensamiento de un individuo a otro a despecho de la distancia que exista entre los dos cuerpos, la extraña interacción entre dos personas, gracias a la cual el más fuerte es el remitente y el más débil el recipiente, no debe sorprendernos. Algo de esto se manifiesta incluso en la experiencia común entre un orador sobre una plataforma y su audiencia, ubicada en asientos frente a él, entre los amantes separados, entre un hipnotizador y su sujeto en trance. La ciencia que aprendió a reconocer el espacio como un medio de transmisión de la luz tiene todavía que aprender a reconocerlo como medio de transmisión del pensamiento. Se hace posible la transferencia del pensamiento cuando las ideas de un hombre pueden despertar vibraciones simpáticas en la conciencia de otro hombre.
El principio rector es similar al principio que permite la telegrafía, la transmisión radiotelefónica, la televisión, etc., en donde el elemento captador debe ajustarse al mismo periodo de vibración que el elemento transmisor. Repitamos, así como puede realizarse la transmisión radial, porque existe un medio que conecta ambos extremos, así también existe un medio universal que conecta dos cerebros, es decir, la mente amada. La comprensión del mentalismo ofrece la clave adecuada para comprender los fundamentos de los fenómenos telepáticos. También constituye la base oculta de muchos de los llamados milagros, el secreto fundamental de los llamados acontecimientos sobrenaturales y magia yogi. Aquel que pueda realizar por sí mismo y en sí mismo la verdad del mentalismo, descubrirá que le ocurren cosas maravillosas, muchas veces sin buscarlas. Por cierto que pueden sobrevenir diversos fenómenos supranormales, como también pueden no ocurrir. Pero de todas maneras, siempre deben ser considerados como hechos incidentales de la búsqueda de la mente amada y nunca como acontecimientos esenciales. El estudiante no debe cometer el error común de equivocar el carácter de tales fenómenos sobreestimando su valor y superconcentrando sus esfuerzos en esos fenómenos. Debe brindarles un interés subordinado. El estudiante debe comprender que son sólo los posibles acompañamientos de la meditación y que son mucho menos importantes de lo que la gente por lo general cree. Incluso esto lo indica el hecho de que tales experiencias sean por lo general fugaces y fragmentarias. A veces hay una época en que sobrevienen frecuentes experimentos supranormales, pero que luego se desvanecen durante largos años. 488. Es necesario que aquí hagamos algunas advertencias más. Tanto en Oriente como en Occidente se toma por religión, yoga y parapsicología muchas tonterías perniciosas, enredadas en el charlatanerismo, envenenadas por el comercialismo y frivolizadas por la superstición. Quien se entrega a la religión, yoga y parapsicología sin haber atravesado alguna de las etapas de la disciplina mentalista, como para adquirir por lo menos los rudimentos de su metafísica protectora y de sus virtudes morales, se expone a posibles errores y desilusiones. Una cantidad de extraños, tontos y siniestros movimientos ilustran las formas extravagantes que la religión, el yoga y la parapsicología adoptan cuando sus adeptos los entienden equivocadamente y los utilizan inescrupulosamente. En el mejor de los casos, esos movimientos están viciados, porque prometen al hombre la más elevada felicidad, pero jamás se la dan. En el peor de los casos, tales movimientos suponen graves peligros psíquicos. El estudiante mentalista disciplinado debe cortar todas sus falsas e insanas sugestiones. Repitamos, que ya sea en el principio, en mitad de o hacia el final de esta búsqueda, el aspirante debe preservarse de la explotación de los maestros o incluso del perjudicial estilo del nuevo Mesías, quien con exageradas afirmaciones de poderes sobrenaturales y con promesas extravagantes de poder conducirlo rápidamente al logro de tales poderes, solo lo desviará peligrosamente de su verdadero camino, apartándolo del principal objetivo de realización en su yo superior universal. Es mucho más saludable caminar solo que marchar con semejante compañía. Las interiores sugestiones de su yo superior universal, si el estudiante se toma el trabajo de separarlas de las sugestiones de su propio yo personal, conducen al alumno más honestamente y menos tortuosamente que las afirmaciones de un hombre que se proclama falsamente como nuevo Mesías. Las múltiples transformaciones de la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva ya no hacen tan necesaria como antes la dependencia de un maestro humano. Además, es una tarea propia de tibetanos el encontrar un auténtico sabio mentalista en el mundo moderno, si bien es bastante fácil hallar renombrados sabios.
Si el estudiante término medio no puede conseguir un guía personal inspirado, no debe desperdiciar su tiempo en esa búsqueda, ya que los maestros auténticos y competentes son como agujas en un pajar. Lo que debe hacer es cultivar su propio poder, razonamiento, intuición, capacidad de meditación y comprensión de su experiencia. Debe prestar devoción amante al ideal que sienta o perciba en el fondo de su corazón. Es este ideal el que actúa como fuerza y que eleva al buscador más allá de su actual nivel. Así pues, el estudiante debe convertirse en su propio maestro. 489. Nunca olvidemos lo afirmado y vuelto a afirmar en nuestros anteriores estudios. El yo superior universal es el verdadero maestro, el único rector de todos los aspirantes que luchan, y es el único que proporciona la visión interior. No es una presencia teórica, sino una realidad viva, con la que el aspirante puede entrar en comunión íntima, puede liberarlo de su ignorancia, enseñándole la verdad supraintelectual y guiarlo hacia la iluminación mentalista. Es por esto que los esfuerzos del aspirante deberán estar imbuidos de cálida devoción hacia esta realidad interior, porque a menos que ame verdaderamente esta realidad, jamás podrá unirse a ella. Por lo tanto, el mentalista debe comprender que este es el principio rector de todos estos ejercicios y que el éxito depende no de los esfuerzos conscientes que se hagan, sino de la misteriosa reacción ante estos esfuerzos. Esto no significa, por supuesto, que los esfuerzos no tengan valor en sí mismos, ya que sin ellos no hay reacción posible. Significa que la conciencia y existencia superior universal trabaja independientemente. Y cuando esta supraconciencia y existencia se manifiesta, no será durante los momentos que el estudiante luche por obtenerla, sino en los periodos que deje de luchar. No durante la concentración positiva, sino durante la ausencia de concentración del ser personal. Esta supraconciencia y existencia no se articula durante el acto de pensar, sino durante los intervalos del no pensar. Por lo tanto, lo que tenga que hacerse no se hará por obra del alumno mismo, ello se hará por él. Se le tomará de la mano y se le guiará hasta la profunda quietud que custodia el rayo de su yo superior universal. En ese rayo recibirá la respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién soy? Así se producirá el renacimiento interior, el nacimiento de su yo superior. Sobrevendrá como culminación de un largo esfuerzo, pero en sí mismo no es un acto de esfuerzo.